El tapete amortiguaba mis pasos mientras avanzaba por el pasillo. Con el rumor de risas y el tintineo de copas filtrándose a través de las puertas dobles al final, un cartel se extendía sobre la entrada del salón de baile 21 años de éxito. Dentro, alcancé a ver torres de champán apiladas como rascacielos de cristal y a Tadeo Ruiz, sonriendo en el centro de los flashes de las cámaras. «Señorita Valdés, él la recibirá ahora», dijo uno de sus asistentes con prisa. Guiándome hacia la oficina de la esquina, Tadeo se recostaba detrás de su escritorio, con un vaso de whisky en la mano, su traje de diseñador capturando el resplandor del horizonte de la Ciudad de México a sus espaldas. Sin preámbulos, deslizó un sobre grueso sobre la madera pulida. «Terminación de empleo», rezaba el encabezado en negritas. «¿Has estado bien?» «Jimena», dijo, su sonrisa afilada por el líquido ámbar en su vaso. «Pero no indispensable. Cualquiera podría hacer lo que tú haces». Levantó el vaso como si brindara por mi despido. Forcé mi mano a mantenerse firme mientras doblaba la carta. La seguridad esperaba afuera. Un recordatorio silencioso de que esto no era negociable. Tadeo tocó su tableta. Girándola hacia mí, diapositivas brillaban en la pantalla, gráficos y puntos clave, sacados palabra por palabra de mis informes de estrategia. «Déjame tus notas antes de irte. Voy a destacar tu departamento en mi discurso esta noche. Por las apariencias, ya sabes». Mi pecho se apretó. No solo me estaba despidiendo, sino que estaba a punto de desfilar mi trabajo como su triunfo. Tragué saliva. Logré un asentimiento cortante y me volví hacia la puerta. La oleada de música del salón de baile se filtraba por las paredes. Más fuerte ahora, como si se burlara del silencio en mi pecho. Justo antes de salir, una carpeta en su escritorio captó mi atención, gruesa, sellada, con una etiqueta en negritas adenda de acuerdo con patrocinador confidencial. La mano de Tadeo se apresuró a cubrirla con papeles. Demasiado tarde para borrar la imagen de mi mente. Las risas afuera crecieron en aplausos mientras llegaba otra oleada de invitados. Mis dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la carta. Pasé junto al guardia que esperaba, por el pasillo y fuera de vista, llevando más que la humillación que me había entregado. Y mientras el salón de baile estallaba en vítores por Tadeo Ruiz, me di cuenta de que quizás acababa de ver la grieta que podría romper toda su celebración en pedazos. Cerré la puerta del departamento detrás de mí y me apoyé en ella por un momento, dejando que el silencio me envolviera. Pelusa trotó hacia mí, su cola rozando mi pierna, su cuerpecito recordándome que al menos una criatura en este mundo aún dependía de mí sin juzgarme. Coloqué el sobre en la mesa de la cocina, su peso pesado como un souvenir cruel de la noche. Abrí el cajón donde guardaba retazos de mi trabajo de vida, notas adhesivas cubiertas de abreviaturas, calendarios codificados por colores, correos impresos con garabatos en los márgenes. Para cualquiera más parecía desorden, pero yo conocía el orden enterrado en el caos. Esta era mi arquitectura, la red invisible que sostenía 6 años de relaciones con clientes. El director financiero de Industrias Bravo prefería llamadas los martes por la mañana antes de preparar su junta. El equipo de productos de Bio Vanguard necesitaban actualizaciones trimestrales presentadas como chequeos colaborativos, no como ventas agresivas. Y el CEO de Wyatt firmaba renovaciones solo después de recibir una nota manuscrita en papel grueso, del tipo que su difunto padre usaba en la correspondencia. Detalles tan pequeños que la mayoría de los ejecutivos los descartaban, pero yo había construido todo un ecosistema vivo a partir de estos ritmos. Tadeo lo llamaba mimarlos. Decía que el verdadero genio estaba en la visión del producto y la estrategia de mercado. Pero sin estos hilos, cada lanzamiento audaz se deshilacharía. Reuní los retazos en pilas ordenadas, deslizándolos en una carpeta negra que no había tocado en años. Mis manos se movían despacio, con deliberación, como si estuviera empacando partes de mí misma. No salvaba las notas por rencor,
Necesitaba claridad. Si la empresa no veía mi valor, guardaría el registro para alguien que sí lo hiciera. Pelusa saltó a la silla a mi lado, observándome como si sintiera la gravedad del momento. Acaricié su cabeza, mi mente reproduciendo las palabras de Tadeo. Cualquiera podría hacer lo que tú haces. No tenía idea de lo que significaba anticipar el silencio de un cliente. Oír en una respuesta tardía la señal de duda. Repararla con un recordatorio oportuno de lealtad. Cerré la carpeta con un chasquido suave. Sin mi arquitectura, su lealtad se deshilacharía. La empresa no lo sabía aún, pero el colapso ya había empezado. Y aún así, una pregunta me carcomía. ¿Por qué Tadeo exigía mis notas del sistema para su discurso? A menos que las necesitara para cubrir un secreto más grande que mi despido. El zumbido estridente de mi teléfono me sacó del sueño. La luz se filtraba por las persianas. Y entrecerré los ojos hacia la pantalla 37, llamadas perdidas. Mi pecho se apretó mientras desplazaba las notificaciones. El nombre de Renata apareció primero, seguido de 3 mensajes frenéticos. Industrias Bravo está furioso. Tadeo exige tus mapas de cadencia. Bio Vanguard acaba de escalar una queja. Le doy a Tadeo tu número. Miré la pantalla, mi pulgar flotando pero sin ganas de responder. Pelusa maulló suavemente desde los pies de la cama, pero ni siquiera su consuelo familiar podía suavizar el aguijón. Siempre habían dicho que mi trabajo era reemplazable. Sin embargo, menos de 12 horas después de sacarme escoltada, las paredes ya se tambaleaban. Dejé el teléfono, intentando respirar más allá del nudo en mi garganta, pero entonces vibró de nuevo en la mesita de noche un correo con el asunto rediapositiva de los 21 años de Tadeo no reenviar. No era para mí. La cadena incluía gerentes de relaciones públicas, asesores legales y un tecleo desafortunado que había metido mi nombre en la copia contra mi mejor juicio. Abrí los adjuntos. El primero era un borrador del discurso de Tadeo, el que daría bajo esa torre de champán y el cartel brillante. Mis ojos recorrieron las líneas que había escrito nuestro récord inigualable 21 años consecutivos de retención de clientes. Palabras pulidas y ensayadas, destinadas a deslumbrar a reporteros e inversionistas. El segundo adjunto me revolvió el estómago. Una adenda de acuerdo escaneada, firmada por un proveedor fantasma controlado discretamente por Tadeo. Cláusulas enterradas revelaban un juego de humo y espejos. Clientes pagaban por extensiones de contratos a corto plazo, estructuradas como si fueran renovaciones multianuales, en papel. Mantenía la racha viva, en realidad. Era engaño disfrazado de celebración. Me recosté en la silla, el teléfono temblando en mi mano. La fiesta no había sido solo por su ego. Era una cortina de humo para el fraude. El legado de su padre, la reputación de la empresa, todo ahora descansaba en mentiras. El peso de lo que tenía me oprimía más que la carpeta en mi mesa de cocina. Tadeo no era simplemente arrogante, estaba acorralando a toda la empresa con su esquema, y ahora la evidencia estaba en mi bandeja de entrada, esperando que decidiera borrarla, compartirla o ponerla en manos de alguien lo suficientemente poderoso para actuar. Elegí el café con cuidado en una calle lateral de Paseo de la Reforma. Tranquilo, del tipo donde los políticos llevan conversaciones privadas bajo el disfraz de tazas tintineantes. Llegué temprano, con los nervios zumbando, y no pedí nada. El aire olía a granos tostados y pavimento mojado por la lluvia que entraba por la puerta abierta. Cuando Paloma Herrera entró, no necesitaba presentación. La autoridad se llevaba consigo alta, precisa, cada paso deliberado. Despidió al barista con un gesto y vino directo a mi mesa, sin preguntar. Pidió por las 2, negro con un azúcar. Dijo con fluidez. Mis ojos se abrieron, y ella dio la sonrisa más tenue. Me aseguro de estudiar a las personas que valen la pena conocer. No perdió tiempo. Muéstrame lo que construiste, no lo que él robó.
Abrí mi laptop y saqué los tableros que había escondido. Los gráficos pulsaban en tiempo real. Nodos parpadeando en rojo, donde la comunicación había fallado desde que me fui. La guié a través de la arquitectura, cómo rastreaba ritmos de decisiones, puntos de presión antes de negociaciones y los sutiles marcadores de confianza que determinaban si un contrato se renovaba o se disolvía. No es un proceso, le dije, inclinándome hacia adelante. Es un ecosistema, relaciones que responden, cambian y se fortalecen si se nutren. Sin eso, la base de clientes de la empresa es un castillo de naipes. Paloma estudió las pantallas sin interrupción. Su mirada afilada. Cuando terminé, removió su café despacio y dijo: hace 21 años. Traje a Tadeo como símbolo de continuidad. Su padre construyó los cimientos, pero sabía que Tadeo carecía de profundidad. Temía que este día llegara. Dejó la cuchara. Lo que has construido, Jimena, él ni siquiera lo percibe. Vive de la brillantez de otros. Pero esto no es algo que pueda apropiarse. Por eso se está desmoronando. Por un momento, la validación me inundó. Entonces la voz de Paloma se endureció. Pero no podemos movernos aún. La Junta necesita prueba irrefutable, evidencia de colapso que ni los inversionistas puedan ignorar. Hasta entonces, no puedo actuar. Puedes mantenerte firme. Sus palabras se asentaron pesadamente. Esperar significaba dejar que la empresa ardiera más, sabiendo que colegas serían arrastrados. Sin embargo, moverme demasiado pronto podría enterrarme a mí en su lugar. Cerré la laptop mientras el peso de su pregunta me oprimía. La decisión ya moldeando el siguiente paso que tendría que dar. La llamada llegó tarde en la noche. Justo cuando vertía agua caliente sobre una bolsita de té, vi su nombre parpadear en la pantalla y casi la dejé sonar. Contra mi mejor juicio, contesté. Jimena, dijo Tadeo, su voz tensa, esforzada bajo la misma arrogancia que siempre llevaba. Necesitamos dejar esto atrás. Regresa. Mismo puesto. Aumento del 12%. Trae el sistema contigo. Recursos Humanos redactará los papeles esta noche. No respondí de inmediato. El silbido de la tetera llenó el silencio hasta que él insistió. Mira, tuviste tu momento, pero la empresa no puede funcionar sin lo que construiste. Esta es tu oportunidad de ser razonable. Minutos después, un correo apareció en mi bandeja, un acuerdo de no divulgación ya marcado, con su firma digital. Hojeé las páginas. Mis ojos atrapando el veneno incrustado en el legajo. Propiedad retroactiva de todas las metodologías, atándome al silencio sobre contribuciones pasadas, protegiéndolo de responsabilidad. De un plumazo, mis años de trabajo se convertirían en su propiedad. Y yo en una nota al pie borrada de mi propia historia. Volví el teléfono a mi oído. No. Su risa fue aguda, casi burlona. No seas dramática, es un buen trato. Regresas. Cobras el aumento. Y nadie necesita saber de nuestro pequeño tropiezo. Dejé que mi voz cortara limpio a través de su fanfarronería. No regreso, Tadeo. Estoy empezando una consultoría, laboratorio de mallas relacionales. Mi trabajo, mis clientes, mis términos. El silencio crepitó por medio latido antes de que su compostura se rompiera. Tú, una consultoría, nadie contrata a una secretaria glorificada sin historial. Me necesitas. Siempre me has necesitado. Sonreí para mí misma, invisible, firme. Ya veremos. Antes de que pudiera escupir otro insulto, colgué. La pantalla se oscureció y por primera vez en años me sentí liberada. Su máscara se deslizaba, su imperio se deshilachaba hilo por hilo y él lo sabía. Pero al dejar el teléfono, otro pensamiento se coló. Si me iba por completo, ¿qué palanca tendría cuando inevitablemente arrastrara mi nombre por el lodo para salvarse a media semana? La espiral era imposible de ignorar. Los blogs de la industria zumbaban con rumores sobre irregularidades en acuerdos. Fugas anónimas avivaban la especulación, y fragmentos de ese correo que recibí surgieron en línea. Titulares cuestionaban si Dinámicas Vanguard
había inflado su racha de retención de clientes. A mediodía, las acciones habían caído un 9%. Los mensajes inundaron mi teléfono, la mayoría en pánico. El texto de Renata me detuvo en seco. Te está culpando en público. Dice que saboteaste el sistema. Miré las palabras hasta que mi pulso se estabilizó. Por supuesto que lo haría. ¿Qué mejor chivo expiatorio que la mujer a la que despidió horas antes de que aparecieran las grietas? Guardé el teléfono en mi bolsillo, negándome a responder. Pero vibró de nuevo. Esta vez, era una llamada. El nombre se iluminó: Ignacio Soto. Contesté con cautela. Ignacio, su voz llegó cálida pero con incredulidad. Jimena, dime que no es verdad. Hemos estado con Dinámicas Vanguard todos estos años por ti. Si te vas, nosotros también. ¿A dónde vas? La sinceridad en su tono me golpeó más profundo de lo esperado. Ignacio no fanfarroneaba. Industrias Bravo era nuestra cuenta más grande. Y si se iban, otros seguirían. Presioné el puente de mi nariz, buscando las palabras correctas. Estoy explorando opciones. Entonces manténme al tanto, dijo con firmeza. Preferimos seguirte a ti que ver cómo él hunde esta empresa. Cuando la llamada terminó, miré la pantalla oscura. Una oleada de claridad recorriéndome. La semilla de independencia ya no era hipotética, los clientes estaban listos para seguirme. Mientras tanto, en esas salas de juntas relucientes, Tadeo se debatía. Reportes filtrados a través de Renata, cómo irrumpía, agitando gráficos, gritando que yo lo estaba chantajeando, exigiendo acción legal inmediata. La junta escuchaba sin reacción. Paloma Herrera, calmada como el acero, lo dejaba despotricar antes de instruir discretamente a los auditores para que sacaran registros financieros ligados a sus asociaciones con patrocinadores. Tadeo creía que me estaba enterrando bajo acusaciones. No podía ver la verdad, que cada palabra furiosa solo lo hundía más. Y mientras mi teléfono se iluminaba con otro contacto de cliente, preguntando a dónde iba, me di cuenta de que su espiral apenas comenzaba. Y ya no necesitaba detenerla. El viernes por la mañana, entré al edificio que había dejado menos de una semana antes. Susurros me siguieron desde el lobby hasta el elevador. Ojos abiertos como si fuera un fantasma. Llevaba solo una cosa en la mano: el cuaderno negro. La asistente de Tadeo apenas me miró antes de hacerme pasar. Él estaba de pie en la ventana cuando entré. Hombros tensos pero sonrisa ensayada. Jimena, dijo cálidamente, como si los últimos días no hubieran pasado. Sabía que entrarías en razón. Señaló la silla frente a su escritorio. No me senté, en cambio. Coloqué el cuaderno en el escritorio y lo abrí. Página tras página revelaban redes intrincadas de líneas y notas los tomadores de decisiones de Industrias Bravo, cuáles demoraban aprobaciones y cuáles impulsaban proyectos. El ritmo del departamento legal de revisar contratos solo los jueves. El hábito del equipo de productos de programar llamadas a media tarde porque las mañanas estaban bloqueadas para planificación de sprints. Esto, dije, mi voz firme, es lo que despediste. Se inclinó, pasando unas páginas con impaciencia exagerada. ¿Y qué una vez que le enseñes esto al equipo? Cualquiera puede replicarlo. Has convertido apretones de manos en tareas. Eso no es genio. Jimena es trabajo de oficina. Cerré el cuaderno de golpe. El sonido agudo en la habitación silenciosa. Ese es exactamente el problema. Piensas que esto es papeleo. Es una arquitectura viva, tejida a través de años de confianza y matices. Y nunca lo valoraste lo suficiente para aprenderlo. Su máscara se agrietó. Estás entrando en territorio peligroso. Esto es extorsión. No, respondí, guardando el cuaderno en mi bolso. Extorsión es cuando alguien exige pago por quedarse callado. No pido nada. Ya registré mi consultoría, laboratorio de mallas relacionales. Los clientes esperan. Sus ojos se entrecerraron. La ira parpadeando bajo la fachada calmada. Me incliné más cerca. Ah,
Y Paloma sabe de Walter, el predecesor de tu padre. La historia se repite. Tadeo, excepto que esta vez la junta tiene recibos. La sonrisa finalmente se desvaneció de su rostro. Me volví hacia la puerta, dejándolo con nada más que el peso de su imperio desmoronándose, y al salir de nuevo al pasillo, supe que el siguiente movimiento ya no sería mío, sería de la junta. El lunes amaneció gris, con un cielo que parecía presionar sobre la ciudad. Me senté en un cafecito frente a la sede, sorbiendo una taza de café, mientras los mensajes tumbaban en mi teléfono. La junta se había reunido a puertas cerradas a las 10 en punto, en una hora. Fragmentos comenzaron a filtrarse. Tadeo había abierto la reunión culpándome directamente, llamándome una secretaria con timing afortunado. Reporteros acampados afuera captaron el rumor. Y para cuando las palabras llegaron a los cables, las redes sociales ardían, pero entonces Paloma hizo su jugada. Un expediente se deslizó por la mesa de la sala de juntas, documentación de décadas de apropiación, sobornos de patrocinadores ligados a la gala de aniversario, y los acuerdos fraudulentos que sostenían el mito de 21 años consecutivos de retención de clientes. Su timing fue quirúrgico, a media mañana. Los blogs de la industria tenían la historia. Los clientes hablaron después. Industrias. Bravo confirmó que solo negociarían si yo estaba involucrada. Bio Vanguard lo secundó. Incluso el CEO de Wyatt, nunca dado a entrevistas, le dijo a un reportero que mi salida era la razón por la que reconsideraban sus contratos. La narrativa dio vuelta más rápido de lo que imaginaba. A mediodía salió el comunicado oficial. Tadeo Ruiz estaba suspendido pendiente de investigación. Un legado construido en crédito prestado se derrumbó en tiempo real. Titulares rodaban por cada pantalla en el café. Hijo del CEO arruina legado de 21 años. Dejé mi café justo cuando mi teléfono se iluminó. El nombre de Paloma apareció. Jimena, dijo. Su voz calmada, casi cálida. Queremos tu consultoría, no como empleada, sino como socia. La junta ya aprobó el presupuesto triple tu salario anterior. El primer contrato está listo. Me recosté, absorbiendo el peso de sus palabras una semana atrás. Me habían sacado con una caja de cartón. Ahora, la misma empresa que me despidió ofrecía no un puesto, sino una sociedad. Por un largo momento, dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. El rugido del tráfico afuera llenando el espacio, el poder. Por primera vez, estaba firmemente en mis manos, le dije que lo pensaría. Y al colgar, mi reflejo en la ventana del café parecía más estable que en años, ya preparándome para lo que vendría, cuando Paloma llamó de vuelta. Expuse mis condiciones con claridad: independencia total para mi consultoría, atribución transparente para cada elemento del sistema que implementara, entrenamiento obligatorio para el liderazgo para que no enterraran el conocimiento de nuevo, y un reconocimiento público de que la arquitectura era mía. No hubo vacilación de su parte. La junta firmará, dijo. Te necesitamos más que a él. Al final de esa semana, mi teléfono zumbó con los documentos oficiales. Mis términos impresos en tinta negra, con las firmas de cada miembro de la junta alineadas en la página final. Firmé mi nombre una vez. Firme. Y sentí el peso de 6 años levantarse. Al día siguiente, Tadeo estuvo bajo un muro de flashes de cámaras. Su rostro desprovisto de su pulido habitual. La conferencia de prensa le había sido impuesta. Murmuró la línea cuidadosamente guionada. Se cometieron errores, cada palabra quebrándose contra el silencio de la sala. Reporteros lanzaron preguntas, pero él las esquivó todas. El barniz de autoridad desaparecido, desde la fila de atrás. Observé sin moverme, sin necesidad de decir una palabra. Mi silencio era más fuerte que cualquier acusación. 6 meses después, mi consultoría había crecido en algo real. 7 empleados, cada uno elegido a dedo, trabajaban en 3 industrias. Industrias Bravo se convirtió en nuestro cliente ancla.
seguido rápidamente por 2 más que se fueron de Dinámicas Vanguard en las secuelas. La oficina que rentamos en Polanco era modesta, pero la energía dentro sentía como un nuevo comienzo cada mañana. Y Dinámicas. La empresa sobrevivió, no por la visión de Tadeo, sino bajo liderazgo interino que finalmente valoraba la gobernanza de relaciones tanto como la innovación. Implementaron mi marco abiertamente, con entrenamiento adecuado y recursos, y lentamente recuperaron estabilidad. En cuanto a Tadeo Ruiz, el heredero dorado de antaño, desapareció en un exilio silencioso, sin retornos triunfales, sin entrevistas brillantes, solo un nombre permanentemente atado a escándalo. Su celebración de 21 años se recordaba no como un hito, sino como la noche en que su legado colapsó. A menudo pensaba en qué significaba la venganza. No estaba en derribarlo, aunque cayó lo suficientemente fuerte por sí solo. Estaba en construir algo que él nunca pudiera fingir, algo que no pudiera robar. Simplemente dejé de sostener su historia, y toda la fachada se derrumbó. La venganza más afilada no era gritar de vuelta, era alejarse mientras el imperio que robaron se desmoronaba sin ti.